Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Sobre todo dar las gracias a Betan Clinics y a mis supervisores Laura Ordés, Luis Ferrer y mi compañera de residencia Noria García por haber hecho posible que yo hoy pueda hacer esta charla aquí y la paciencia que han tenido durante estos días. Muchos de vosotros, al leer el título, os estaréis preguntando: ¿urgencias dermatológicas? Sí, existen. A veces existen y si no tomamos decisiones rápidas, el final de nuestros animales puede terminar incluso en la muerte. Entonces es bastante importante. Desde que empecé la residencia he tenido varias interconsultas, sobre todo el servicio de urgencias, en la que todos los perritos presentaban un motivo en común. Y este motivo en común de visita es que era que aparecían con una cojera de forma aguda y asociado había lesiones dermatológicas. Sí que es bien que todos ellos presentaban el mismo motivo. Podríamos decir que casi todos podrían presentar los mismos diagnósticos diferenciales, pero sí que es verdad que hay uno de ellos que cobra bastante importancia porque su desenlace puede ser bastante malo, y es la fascitis necrotizante. Aquí os he puesto las imágenes para que veáis cómo diferentes problemas se pueden presentar de la misma manera y que pueden tener diferentes desenlaces. Ahora bien, comenzaremos con el caso clínico, que realmente era una fascitis necrotizante. Era una labradora hembra de 8 años de edad que se presentó al servicio de urgencias con una inflamación aguda de la extremidad, de varios días de evolución, en la que su clínica veterinaria había probado con diversos tratamientos, tanto antibióticos como antiinflamatorios. Y aún así no veían muchísima mejoría, incluso veían que iba a peor, cada vez iba a peor. En la exploración física general lo único que presentaba era una fiebre de 39,4, el resto estaba normal. Y la historia que nos contaban los propietarios es que días previos quizás había tenido una lesión en una de las almohadillas. Como podemos observar, sí que es verdad que parecía pues, que había una depresión de la almohadilla con pequeñas costras y algo de eritema, pero realmente esto tampoco nos estaba aportando mucha información. Lo que nosotros estábamos viendo en consulta es que realmente presentaba una tumefacción de toda la extremidad y que si nos acercábamos y mirábamos con más detenimiento, presentaba dos áreas necróticas con pequeños puntos, pequeñas fístulas por las que drenaba un exudado seropurulento. ¿Cómo continuamos? Después de observar las lesiones, definimos nuestro problema dermatológico, que era una tumefacción de la extremidad anterior izquierda con focos de necrosis. Como diagnósticos diferenciales, aquí los que propusimos fue una infección bacteriana de tejidos blandos, dentro de ella una fascitis necrotizante, una dermatosis neutrofílica estéril o vasculopatías, vasculitis provocados por agentes infecciosos, por vacunas, pero sí que es verdad que una de ellas, al presentar necrosis, cobraba mucha más importancia, que era la infección bacteriana de tejidos blandos. Y como podéis ver, todos estos diferenciales podríamos proponerlos para el resto de imágenes que hemos visto en la primera diapositiva. ¿Cómo continuamos? Realizamos nuestro protocolo diagnóstico. Comenzamos simplemente viendo cómo estaba el estado general del animal, haciendo un hemograma y una bioquímica sérica, donde simplemente las alteraciones que veíamos podrían corresponder a una inflamación o una infección, pero no nos estaba aportando mucho más. Descartamos enfermedades infecciosas como leishmania y otro tipo de lichiosis, anaplasmosis, y el resultado fue negativo. Una vez descartado todos los agentes infecciosos, continuamos haciendo pruebas. Aquí hicimos una ecografía regional de la zona donde presentaba esta tumefacción y necrosis, y podíamos observar desde más externo a más interno como entre la fascia y lo que era el músculo esquelético contenía un contenido anecoico con pequeñas partículas que podría ser compatible con un absceso, una hemorragia o un trasudado. Entonces, aprovechando esta prueba, lo que hicimos es aspirar este contenido que presentaba entre la fascia y la musculatura esquelética y
lo observamos en la citología. Como podíamos observar, estaba lleno de neutrófilos y aparte veíamos unas estructuras redondas dispuestas en cadena, bastante compatible con cocos, y en este caso hago hincapié en cadena porque ya nos estaba sugiriendo un poco más de información, y es que podría tratarse de un Streptococcus canis, bastante descrito en fascitis necrotizante. Como podemos verlo, se pueden observar tanto intracelulares como extracelulares. Entonces estamos ante un exudado purulento. Continuamos nuestro plan diagnóstico y hicimos toma de biopsias para un posterior estudio histopatológico, y aprovechando esta toma de biopsias, parte de la muestra, lo más profundo, lo mandamos para cultivar y otra parte la depositamos en formol para el posterior estudio histopatológico. Ahora os voy a enseñar de dónde tomamos las biopsias. Las biopsias las tomamos tanto de la zona de necrosis como de la zona de tumefacción, y también aprovechando esta toma de biopsias hicimos un drenaje de la extremidad, y este contenido purulento también lo mandamos a cultivar. Con un hisopo se mandó a cultivar y continuamente drenaba esta cantidad purulenta de la extremidad. Ahora bien, no podemos esperar a que nos lleguen los resultados tanto de histopatología como de cultivos, porque estos son días y es una enfermedad que hay que hacerlo al momento y poner tratamiento. No podemos esperar porque el desenlace puede ser bastante malo. Entonces comenzamos con una fluidoterapia de soporte, analgesia porque el animal presentaba bastante dolor, y pusimos un tratamiento empírico de clindamicina y ampicilina, que más adelante os explicaré por qué estos dos antibióticos. Días después, tras días de hospitalización, nos empezaron a llegar resultados. Aquí os he puesto una histopatología de lo que sería un tejido normal, sin alteraciones, y en nuestro caso. Como podéis observar, en el tejido normal tenemos una epidermis bastante regular, tenemos una dermis superficial, una dermis profunda sin alteraciones, podemos llegar a ver el panículo en los folículos pilosos y las glándulas. En cambio, en nuestro caso, no podíamos diferenciar ya muy bien la epidermis dermis. Había un infiltrado inflamatorio bastante intenso que se extendía desde lo más superficial hasta la parte del panículo y tejido más profundo. Y si nos acercábamos a esta región más profunda, podíamos observar los vasos sanguíneos con un infiltrado bastante intenso alrededor y trombos en su interior. Después nos llegaron los cultivos, tanto de tejido como del contenido purulento que teníamos, y efectivamente en ambos coincidía el agente etiológico, que era un Streptococcus canis. Como ya llevaba varios días hospitalizado y la evolución era favorable con uno de los antibióticos y tampoco habíamos visto gas en la ecografía, decidimos retirar el tratamiento de clindamicina, quedarnos con una amoxicilina que era sensible y ir viendo su evolución en casa. Llegados a este punto, os he enseñado un caso de una fascitis necrotizante, y ahora os voy a aportar un poquito más de información para poder aclarar por qué este diagnóstico, por qué este tratamiento. Vamos a comenzar hablando un poco de las infecciones bacterianas cutáneas profundas. Podemos dividirlas en tres tipos: las que nos afectan al folículo piloso, teniendo una foliculitis furunculosis, que suelen ser las más típicas que vemos en consulta veterinaria. Después las que tienen una dermatitis y una paniculitis neutrofílica macrofágica, pero no están afectando al folículo piloso, que tenemos diferentes agentes etiológicos. Y luego las que aparte tienen una necrosis del tejido, donde se encontraría la fascitis necrotizante. ¿Qué es la fascitis necrotizante? La fascitis necrotizante es una infección bacteriana grave de una progresión muy rápida, que se extiende por todo el subcutáneo, fascia, incluso llegando a la muscular, y en algunos casos invadiendo ya casi un tejido óseo. El agente etiológico en veterinaria, el más común, es Streptococcus canis,
beta-hemolítico, que es un comensal de la piel, que por una lesión puede llegar a producir una fascitis necrotizante, y también está descrito con otro tipo de agentes etiológicos que tenemos que tener presente. En medicina humana está muchísimo más descrito que en medicina veterinaria y mucho lo extrapolamos de ellos. La clasificación que ellos siguen es la tipo 1 y la tipo 2 de fascitis necrotizante. La tipo 1 es la polimicrobiana, hay diferentes agentes etiológicos que pueden ser aerobios o anaerobios, y siempre previamente hay algún factor predisponente, ya sea una enfermedad, personas diabéticas, personas que tienen fístulas anales, fístulas vaginales, de todo tipo de enfermedades. Y luego está la tipo 2, que son las monomicrobianas, solo hay un agente etiológico, y los más frecuentes en medicina humana son estos dos, y suele haber un trauma previo. En cambio, en medicina veterinaria lo tenemos un poco más difícil porque ellos no hablan y no sabemos muy bien lo que está pasando. Entonces es difícil identificar la causa. Muchas de las publicaciones que hay hablan de mordeduras o traumatismos graves, y la mayoría de ellas, en este estudio 23 casos, fueron monomicrobianas. Entonces podríamos asemejarnos un poco más a la tipo 2 en humano. Podría ser más frecuente en nuestro caso. Aquí os he puesto en la siguiente diapositiva esta imagen en la que describe la patogenia. También es un gráfico sacado de medicina humana, en la que en esta primera tendremos una disrupción de la barrera cutánea y en la siguiente no tendremos una disrupción de la barrera cutánea y veremos cómo sucede. En esta que hay una disrupción de la barrera cutánea, la bacteria puede entrar, liberar las exotoxinas, en este caso Streptococcus canis, y lo que van a hacer estas exotoxinas van a atraer a la fibrina, a las plaquetas, a los leucocitos, formando trombos en los vasos, haciendo que al final no tengamos una buena perfusión de los tejidos de alrededor, teniendo una isquemia y por consiguiente teniendo un edema y luego las lesiones cutáneas que nosotros podemos observar. Y en cambio, aquí no hay una disrupción de la barrera cutánea, suelen ser personas que han tenido un traumatismo romo, no hay ninguna lesión, pero son personas que tienen una bacteriemia. Entonces, cuando hay una inflamación, las bacterias van allí, liberan las exotoxinas y lo que ya os he contado antes sucede a la inversa. Van a venir estas plaquetas, estos leucocitos, van a formar los trombos y al final vamos a tener una necrosis y por consiguiente las lesiones cutáneas. La fascitis necrotizante es una presentación aguda, pasa en horas, no hay que esperar días. Lo que nosotros solemos ver como signos son tumefacción, edema, necrosis isquémica y muscular y por último bullas hemorrágicas, no tan frecuentes como en humana. Y suele ser más frecuente en las extremidades y no se sabe el por qué. Los animales suelen presentar de urgencia, con fiebre, con anorexia, con dolor, y muchos de ellos con un shock por fallo multiorgánico por la liberación de estas exotoxinas y lo que he explicado. Y en los artículos, que tenía más casos, de 47 casos, la mortalidad era de un 53%. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí os he puesto unas imágenes de cómo se presenta una fascitis, las que hablábamos en nuestro caso: tumefacción, necrosis, escaras necróticas, eritema, y os he puesto aquí bullas hemorrágicas que están más descritas en medicina humana. ¿Cómo vamos a continuar para hacer nuestro diagnóstico? Como decíamos antes, hablamos de hemograma, bioquímica y descarte de enfermedades infecciosas. Vamos a utilizar pruebas de imagen, exámenes citológicos, estudio histopatológico y cultivo y antibiograma. Las únicas que nos darán un diagnóstico final son el estudio histopatológico y el cultivo y el antibiograma. El resto nos van a ayudar a entender un poco lo que está sucediendo, pero tampoco tenemos que perder mucho tiempo en realizar pruebas, hay que actuar. En el hemograma y la bioquímica, como bien os decía antes, no es nada específico de la fascitis necrotizante. Podemos observar estas alteraciones por inflamación sistémica, por vasculitis, por sepsis o disfunción orgánica.
Estas son las más comunes, pero nada específicas. Y sí que hay una que están describiendo últimamente más, que es la hipocalcemia, el calcio ionizado que está bajo por necrosis de lo que es el tejido graso. Y podría ser un pronóstico de la fascitis necrotizante, pero aún así se sigue investigando. En las pruebas de imagen, en veterinaria solo está descrita la radiografía y la ecografía y algún caso clínico con TAC y resonancia magnética. En el caso de medicina humana es al contrario, incluso se utiliza más TAC resonancia magnética, sobre todo para ver la extensión de la lesión. Podemos observar gas cuando se trata de agentes anaerobios, celulitis, engrosamiento de las fascias y acúmulo de líquido entre los diferentes planos, pero nada específico de esta enfermedad. En el estudio histopatológico, como bien veíamos antes, podemos observar sobre todo necrosis y los trombos en los vasos sanguíneos. Y en el cultivo y antibiograma podemos observar agentes etiológicos aerobios o anaerobios, y es bastante importante recordar que siempre hay que solicitar pruebas de aerobios y anaerobios, no solo quedarnos con los aerobios. Una vez explicado cómo llegar al diagnóstico, pasamos al tratamiento. Y lo primero que tenemos que hacer es, cuando ya sospechamos de una fascitis necrotizante, es directo mandarlo a cirugía, para que desbriden bien toda la zona de la necrosis, toda la escala necrótica, para favorecer que no sigan liberando estas exotoxinas, y aparte estos trombos que veíamos en histopatología sean eliminados y los fármacos lleguen mejor a la lesión. Se ha descrito que si es antes de las 48 horas el pronóstico es muy favorable. También se ha descrito que con una desbridación a veces no es suficiente y es necesario hacerlas de forma repetida a lo largo de los días, y muchos de ellos tienen lesiones bastante grandes que después de un desbridamiento es muy difícil de cerrar. Entonces se han descrito las bombas de presión negativa, que es la que vemos aquí en esta imagen, que lo que va a hacer es retraer el tejido y aparte va a favorecer su cicatrización, mejorando pues la vascularización, la llegada de nutrientes, de oxígeno, y va a hacer que los días de hospitalización y recuperación de las cirugías sea más pronto que si no realizamos este tipo de desbridamientos ni bombas de presión. Una vez tenemos más o menos que se trata de una infección por Streptococcus canis, comenzamos un antibiótico de forma empírica. Nosotros no solemos utilizar apenas antibióticos en dermatología, a no ser que lo tengamos muy claro y tengamos casi ya un cultivo y un antibiograma. Pero en estos casos, como es urgente, directamente comenzamos con antibiótico. ¿Por qué utilizamos estos dos antibióticos? Streptococcus canis se ha visto que es eficaz a las penicilinas, entonces hasta que no se demuestre lo contrario utilizaremos una penicilina, pero aparte la clindamicina nos cubre anaerobios porque no sabemos si el agente etiológico que nos está desencadenando todo es un anaerobio, y porque se ha visto en las últimas publicaciones que aparte inhibe la síntesis de la proteína M. Esta proteína M, como se explicaba en la patogenia, pues también ayudaba a formar estos trombos. Entonces se ha visto que mejora la evolución del paciente. ¿Qué no debemos utilizar? Muchos de los pacientes que ya nos llegan a consulta vienen con una fluoroquinolona. Se ha descrito que tiene una escasa actividad in vivo y aparte aumenta la virulencia bacteriana. ¿Por qué? Porque lo que hace es propagar bacteriófagos que codifican para esta proteína M, que va a promover pues, lo que ya os explicaba anteriormente. Entonces es aconsejable no utilizarlo en estos casos. Y otro de los fármacos estrellas con los que vienen a consulta son con antiinflamatorios. También está descrito últimamente que enmascaran los signos al comienzo de la enfermedad y que aparte lo que va a hacer es debilitar la respuesta inmunitaria, inhibiendo la adherencia de activación y la actividad fagocítica de los granulocitos, haciendo que la evolución de la enfermedad sea más rápida.
Y bien, llegados a este punto en el que os he contado un caso clínico de fascitis necrotizante y hemos aportado un poquito de información, las ideas que yo quiero que os llevéis a casa es que el diagnóstico tiene que ser precoz, no podemos esperar, que el desviamiento quirúrgico tiene que ser casi a las pocas horas de llegar al hospital, que hay que administrar un tratamiento de forma empírica antibiótica formado por clindamicina y penicilinas, que para un diagnóstico final es necesario hacer cultivos tanto aerobios como anaerobios y un estudio histopatológico, y que nos recomienda el uso de fluoroquinolonas y antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí os he puesto una fotito del caso anterior, de casi ya 2 años después, que está feliz y contenta con su medicina. Y nada, muchísimas gracias a todos.